¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos desde el ITUS, el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, Argentina, para todos ustedes. Nos vamos a meter en otro de los temas interesantes que proponemos desde las distintas facultades de la universidad, y esto tiene que ver con el aspecto laboral, pero sobre todo con las empresas agroalimentarias. Vamos a hablar de los próximos trabajadores, los nuevos trabajadores, los millennials y las empresas agroalimentarias. Y para hablar de esto estamos con Larisa Acosta, que nos acompaña, es licenciada en Recursos Humanos. Larisa, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias por tenernos acá. Muchas gracias. Y Diego Fossati también es ingeniero agrónomo y posgrado en máster de agronegocios. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco cómo se investiga y en el marco de qué maestría. Esto es un trabajo que surgió en el marco de la maestría de agronegocios, que se dicta en la Universidad del Litoral, específicamente en la Facultad de Agronomía. La inquietud de este trabajo surgió por cuestiones que veníamos viendo durante el dictado del curso y por inquietudes personales que yo veía también en las empresas donde yo estaba trabajando. Surge la idea de armar un trabajo para hacer hincapié más que nada en los millennials por la empresa agropecuaria, porque hay investigaciones hechas, pero de manera general, no en la parte más que nada vincularlo a agropecuario. Entonces ahí surgió lo interesante de esto. Estar en los dos sectores te posibilita saber qué piden y cómo se forman los chicos, ¿no? Claro, en su momento cuando empezamos el estudio yo trabajaba como comercial y 2 años después cambié de puesto y pasé a ser gerente regional, y ahí ya tenía a cargo o coordinaba un equipo de personas o de comerciales desde el otro punto de vista, ahora del otro lado. Entonces, bueno, claro, la experiencia de mi trabajo también me ayudó para ver cosas y armar los fundamentos y bueno, tener un conocimiento más amplio por ahí a la hora de realizar el trabajo. Pregunta para los dos, porque Larisa también asesora en recursos humanos. ¿Con qué expectativas o con qué ideas salen los futuros graduados o nuevos graduados a la hora de buscar un trabajo, sobre todo en estas empresas? Diego, ¿la agarro yo? Sí, sí. No, un poco, hablábamos antes, el agro es una actividad muy dinámica y los chicos que se reciben buscan incorporarse a empresas que les ofrezcan esas oportunidades de crecimiento, de hacer propios algunos proyectos, de poder trabajar con nuevas tecnologías. Los millennials, particularmente en función de del trabajo de Diego y de lo que se ve en el mercado, quieren estar, a ver, el compromiso lo genera el proyecto. Si el proyecto les atrae, se desarrollan y dan todo lo que pueden para trabajar, para hacerlo bien. ¿Y cómo pueden describir el universo de las empresas? ¿Qué es lo que necesitan o qué perfil de personas necesitan? ¿Es variado? ¿Es amplio? ¿Querés responder vos, Lari? Creo por ahí más. La respondo yo. Sí. A ver, las empresas necesitan de todo, necesitan principalmente gente que resuelva problemas y que se adapte a los cambios. Hoy, insisto, con este dinamismo, con la variedad que tiene el sector agropecuario, es constantemente tratar de ser más eficientes, de hacer mejor las cosas, de incorporar tecnologías. En el agro tenés empresas muy de punta, empresas que recién están arrancando con algunas cuestiones, empresas más tradicionales, pero la tendencia o la necesidad, digamos, transversal es solucionar constantemente diversidad de situaciones que se presentan en el día a día. Tanto en producción primaria, que es por ahí lo que todos imaginamos cuando hablamos del agro, pero también en la agroindustria. Hay cada vez más necesidad de emplear gente en lo que es agroservicios, en empresas de tecnología vinculadas al agro. Ya el agrónomo va a necesitar hasta nociones de programación en algún punto como para poder desarrollar su tarea. Entonces se amplía el perfil de necesidades que tienen hoy las organizaciones. Los casos exitosos son cuando la empresa encuentra el perfil para cada puesto, ¿no? Idealmente sí, por ahí cuesta dar con ese perfil o con ese candidato. La cuestión de selección de personal todavía está bastante discutida en el agro o debatida, sobre todo en lo que es producción primaria. Pero cuando se logra dar ese acople entre el millennial, que es particularmente el perfil que estudiamos nosotros, y la empresa,
los resultados son excelentes, porque tanto la empresa como la persona buscan generar soluciones y buscan crecer. Le vamos a preguntar al millennial, en este caso, ¿qué tipo de cuestiones te resultan satisfactorias del trabajo en estas empresas o en el campo? Pero también, ¿qué cosas por ahí el millennial no está dispuesto a negociar? Imagino las jornadas largas de campo, de trabajo, las cuestiones de estar siempre presente en el lugar. Sí, lo que está priorizando en estos tiempos es, bueno, vos lo nombraste, la flexibilidad laboral, o sea, tratar de buscar un equilibrio entre lo que es vida personal y la jornada laboral. Se prioriza mucho también el poder incorporar o brindar nuevas ideas, sería proyectos o que se le escuche la opinión que tiene acerca del problema en cuestión o el desarrollo futuro de la empresa. Eso que se lo tenga en cuenta. Exactamente, exactamente. Después ya con respecto a lo que son sus jefes directos, un millennial por ahí busca líderes y no tanto jefes. Es un líder inclusivo, que ahí viene lo de la parte de inclusión, viene la parte de escuchar sus opiniones y demás. Un mentor que lo guíe, que lo ayude, que le enseñe cosas y no tanto un jefe tradicional como en las décadas anteriores, ¿no es cierto? Después, bueno, lo que es el tema de sueldo por ahí, lo que nosotros vimos en el estudio es que estaba en la posición cuarta, por debajo de lo que era flexibilidad, lo que era de los líderes, lo que era inclusión en los proyectos. Entonces, por ahí no es algo tan relevante, el millennial está dispuesto a por ahí ganar un poco menos, pero si hay otras prioridades en el proyecto y demás. Eso es algo que... Esta cuestión de que los millennials cambian de trabajo más frecuentemente, ¿se da también en este sector? Sí, la realidad es que el millennial por ahí lo que busca es siempre un crecimiento y nunca dejan de capacitarse y querer saber más. Entonces por ahí lo que sucede es que muchos por ahí trabajos se toman como puentes o catapultas para hacia mejores trabajos, pero no quiere decir que él entre con esa idea, sino él va a probar y si en esa oportunidad, en esa empresa hay oportunidad de crecimientos, tanto sea, puede ser de puestos o dirigir personas a futuro, etcétera, no quiere decir que se vaya, sino va a apostar por esa empresa. O sea, claro, a la hora de ponerse la camiseta, el millennial se la va a poner. La cuestión es cuando no ve algo retrospectivo de la empresa hacia él. ¿Qué dificultades ofrecen las empresas también a la hora de contratar personal? Imagino que una de las cuestiones tiene que ver también con el salario. A ver, el salario siempre es un componente, más en contextos económicos donde por ahí o nunca es suficiente o cambian algunas cuestiones, no se puede decir que no. Sí, lo que dice Diego es real. Si el proyecto, un poco ligeante, te enamora, si las posibilidades están dispuestos los millennials a ceder un poco. Lo que sí, a medida que pase el tiempo y ellos descubran el valor que aportan a la empresa, sí van a querer que se los remunere de acuerdo a lo que están aportando. Entonces quizás ceden un poco al principio, pero después empiezan a exigir un poco más. A las empresas del sector, más allá del salario, por ahí lo que les cuesta es entender esto de la flexibilidad laboral, decir, bueno, tenemos que cumplir horarios de 8 a 17 o de lunes a sábados, y la realidad es que, por ejemplo, si llueve quizás no tienen mucho por hacer y en vez de decir, bueno, hoy quédate en tu casa, no, los hacen ir a trabajar. Entonces esas cuestiones son las que por ahí chocan en esto de atraigo o no a los jóvenes para trabajar. Los que están permitiendo esa cierta flexibilidad o los que están sentando a los profesionales en las mesas de decisiones son quizás las empresas que se vuelven más atractivas para los profesionales agrónomos y veterinarios, que son las personas con las que trabajamos nosotros, pero para los profesionales en general son puntos a favor que hacen más atractiva a una empresa. Claro. ¿Hay empresas más atractivas que otras? Imagino que por allí estamos poniendo todo en una misma canasta, ¿no? Pero no es lo mismo el trabajo de un tambo, donde te tenés que levantar a las 4 de la mañana, que por allí una empresa agroexportadora, donde hay otra tecnología, otra, digamos, dinámica. ¿Pasa eso? ¿Hay empresas más atractivas que otras o tareas? El tema es atractivas para quién. Vos hablas con tamberos de familia y son apasionados del tambo y no lo dejarían por nada. Hablas con ingenieros agrónomos que te dicen, yo estudio ingeniería agronómica para estar en una oficina analizando datos de un satélite que me tira
las cosechas, los suelos. Entonces, ¿atractivas para quién? El mercado o la gestión de recursos humanos manda, no solo para los millennials, sino de ahora en más, que se va a necesitar una gestión de cercanía de la gente, con líderes, como dice Diego, que escuchen y que entiendan qué quiere la persona, que no significa ni hacerlos trabajar menos, ni que no haya resultados en las empresas, sino entender qué necesita mi empresa para trabajar, qué puedo ofrecer y apuntar a esos profesionales. Si yo como dueño no estoy dispuesto a ceder en el horario, tendré que apuntar a profesionales que les resulte atractivo cumplir un horario. Claro. Si no, tendré que ver para dónde busco. Personal hay para todos los gustos y empresas también. Está en el líder identificar a quién le atrae lo que ofrece. Sí hay tendencias, obviamente el COVID hizo que de alguna manera un trabajo híbrido, un poco home office, un poco en campo, ya esté, se exige cada vez más. La tendencia de los profesionales de querer tomar decisiones y ser más autónomos está también. La cuestión de ser parte de un equipo, de poder tener un componente social en el trabajo, que no significa que seamos todos amigos, pero sí donde estamos, tener un buen clima, tener un trato cordial. Son todas cosas que a la generación millennial y a los que vienen tienden a atraer un poco más que la empresa tradicional. Pero es muy caso a caso el tema. Sí, para sumar un poco a la idea de Larisa, sí, el tema hay que ver también el perfil, como dice ella, porque perfil hay para todo. Y no podemos poner un perfil que quiere un horario flexible en un horario rígido. Y también mucho tiene que ver el tema ahí de lo que es el líder en sí, a la hora que consigue ese perfil, después cómo llevarlo al día a día y motivarlo. Porque ya hoy la tendencia es claramente, antes era más orientación de resultados, llegamos al resultado y nos olvidamos las personas. Hoy ya son prioridad las personas, o sea, nos orientamos a las personas sin olvidarnos del resultado. Entonces está la parte compleja. La tendencia hoy va para ese lado y el líder tiene que, si no lo es, tratar de ir cuando se para ese lado y mejorando en ese aspecto. Porque si no, lo que crea es desmotivación y empieza ahí las fugas, como lo conocemos de los talentos, empieza ahí por ese sentido, porque generalmente entran por la empresa y se terminan yendo por sus jefes. Hay un famoso dicho que dice así, entonces, por la relación con su jefe. Entonces eso es un dato a tener en cuenta muy importante. Claro. Pensaba en lo de la fuga que mencionabas. ¿Qué sucedió en tu paso también por la facultad? Porque imagino que muchos habrán optado por seguir en un posgrado o tratando de seguir formándose, o otros habrán optado seguramente por trabajar afuera o trabajar en otros sectores, y muchos se han quedado, porque hay una cuestión de arraigo también a la zona, a la facultad, a la ciudad de Esperanza, ¿no? Bueno, en mi caso yo hoy en día estoy viviendo en Esperanza, me he quedado... después que me recibí, he trabajado y después a los 5 años he hecho el posgrado en el máster en agronegocios, con idea de seguir capacitándome en otros cursos que puedan aparecer en otras maestrías. Pero ya te digo, o sea, hoy la orientación de eso es los líderes. Yo creo que hoy el líder es el pilar fundamental de una empresa, o el gerente, hay que orientarse hacia las personas. Sí, sí, ese primer contacto con el líder y las características de ese líder, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí, porque es lo que está demandando hoy el mercado millennial y más que nada después la generación que va a venir, que va a ser la generación de cristal o like, creo que va a ser más sensible todavía a eso. Larisa, en cuanto al agro argentino, ¿cómo está en sintonía a nivel tecnológico con la aplicación de esta tecnología al campo? ¿Cómo estamos a nivel mundial en ese sentido? A ver, escapa de mi cuestión más técnica, no soy agrónoma, pero desde lo que uno ve como profesional que quizás asesora a varias empresas, el agro argentino está muy desarrollado tecnológicamente. Hay un universo de startups o de pequeñas empresas tecnológicas que están haciendo desarrollos al mismo nivel que países como Israel, Estados Unidos, que son por ahí, líderes en todo lo que es este tipo de cuestiones. El agro argentino es muy inquieto, entonces siempre estuvo tratando de mejorar. Los números son muy finos, entonces de alguna manera te obliga a estar todo el tiempo buscando ser más eficiente, y la eficiencia se logra con más tecnología. Esquivar las crisis. Esquivar las crisis requiere afinar números, entonces el agro siempre está,
pendiente de hacer las cosas mejor. Es realmente no quiero decir que es el motor del país porque se me van a ofender otros rubros, pero realmente el agro siempre trata de estar un poco más adelante de la crisis o la dificultad que se viene, y eso hoy en día se hace con más y mejor tecnología, no hay mucho más desde lo tradicional que se pueda ajustar. Ya estamos hablando en la zona de una gran cantidad de tambos robots que se está incrementando, de aplicaciones de productos químicos selectivas para hacer más eficiente el uso de insumos, de mejora genética, claro. Hay una serie de cuestiones que van desde cuestiones de temas muy chiquitos como la genética hasta tecnología de tractores y de maquinaria que es una locura. El que le gusta un poco ver un estado, claro, un rubro que avanza, les recomiendo que lean todo lo que pasa en el agro argentino si lo desconocen, porque es uno que viene de afuera y lo descubre. Claro. Es espectacular. Y Argentina es más que nada un faro para el mundo, no solamente en investigación, sino también en el recurso humano, ¿no? Y hay muchos profesionales que son reconocidos y demandados a nivel mundial. Hay agrónomos que van a Nueva Zelanda, van muchos chicos de agrarias a hacer tambo y a aprender algunas cuestiones de allá que después traen para acá, pero hay profesionales que fueron a Europa del Este, que fueron a África a por ahí enseñar algunas formas de cultivo o algunas tecnologías que se aplicaban acá. El profesional argentino en cualquier disciplina siempre es reconocido y muy valorado. La universidad pública siempre fue muy reconocida a nivel mundial y lo que se enseña en la Universidad Pública Argentina, así que el agro, nuestros profesionales agrónomos de UNL no escapan a eso. Muy bien. ¿Sucede que hay más emprendimientos en esta época con los millennials en el sentido de no querer ser empleados o de tener su propio emprendimiento agroecológico de pequeñas parcelas? ¿Sucede eso también? Sí, hay una tendencia no solamente en el agro, sino en el mundo de los últimos años que se vio el espíritu emprendedor de muchas personas que aumentó. Y los motores pueden ser eso: quiero ser mi propio jefe, tengo idea que quiero llevarla adelante por un deseo personal. Pero con estas características. Exactamente. También como desafíos personales, o sea, eso por tendencia está claramente mucho más marcado. ¿Las empresas se interesan, algunas más que otras, en acercar esta brecha de lo que necesita el millennial y de lo que necesita la empresa? ¿Hay predisposición, terreno fértil para eso, para acercar posiciones? Las empresas necesitan personas capacitadas y el recurso humano está. Yo creo que más tarde que temprano todos los líderes van a terminar entendiendo que hay cuestiones que hay que flexibilizar, que hay que trabajar, que hay que conversar. También pasa con los millennials y con los más jóvenes, que en algún momento también empiezan a entender que el mundo laboral tiene algunas reglas que hay que cumplir y que va a llevar un tiempo quizás cambiarlas. Entonces yo creo que se está pudiendo llegar a un punto medio, porque hay que hacerlo, digamos, en necesidad de todo, porque incluso si vas a emprender y vas a ser tu propio jefe o tener tu propio negocio, hay reglas del mercado laboral, del mercado tanto independiente como en relación de dependencia, que hay que cumplir. Entonces se están tendiendo puentes. Proyectos como este, yo me acuerdo cuando Diego vino con el tema, él estaba muy enojado con el mundo laboral, y ahora lo tenemos bastante más conciliador después de haber hecho todo este proceso que ya viene de unos cuantos años, y de haber hablado con gente y de haber cambiado de trabajo también. Entonces, si una persona como Diego se haya amoldado, habla de que hay lugar para el cambio y para la negociación. Voy para este lado. ¿Qué cosas te enojaban? Las cuestiones de la vieja usanza en el campo, las estructuras, tal vez. Sí, para resumirlo un poco, por ahí lo que yo veía es decir, tratemos de ser más eficientes con los recursos que tenemos. Un ejemplo que decía Larisa, está lloviendo, ¿para qué vas a venir a la oficina 8 horas? Puedes trabajar de tu casa con llamado telefónico y demás. Bueno, o sea, ir a la oficina a cumplir horario, algo que yo podía hacer en mi casa, a modo de ejemplo te lo digo para que quede más claro. Era como decir, che, hagamos más eficiente el tiempo mío, los recursos y demás, porque hay una tendencia, o sea, de los millennials
Es decir, podemos hacer las cosas mejores invirtiendo menos tiempo, y entonces se valora más nuestro tiempo. Y por ahí viene más que nada el asunto, ¿no es cierto? Decir, che, ¿cómo podemos hacer para que nuestras horas de trabajo sean más eficientes y desgastarnos menos y aprovechar más también, o sea, y de esa forma vamos a liberar más nuestra vida personal? Eso es la tendencia por el lado donde creo que iba, y bueno, fue a mí lo que me llevó a decir, che, vamos a preguntar realmente a los millennials del agro a ver qué piensan de esto, si yo soy el único que pega por ese lado, o qué se puede hacer en llevar ideas a la empresa para brindarles herramientas, ¿no es cierto?, para que ellos puedan armar a la hora de seleccionar una persona, brindarle también el marco laboral o el salario emocional que le decimos nosotros a la hora de decir para que esté muchos años en la empresa, porque la idea, no tiene sentido contratar a una persona que esté 2 o 3 años y se te vaya cuando vos invertiste en capital en prepararlo y demás. Entonces, creo que está buena la propuesta para... Después, como todo dice Larisa, va a haber perfiles que por ahí no se van a poder amoldar a las cuestiones, pero bueno, lo que sí que el conocimiento de los profesionales está, hay que saber más que nada cómo llevarlos o sacar lo mejor de ellos. Claro, pensaba en estas cuestiones que abarca todos los trabajos y a nivel global con los millennials, y vendrán más sensibles, el tema del sentido de la frustración, porque en estas empresas y en el campo sobre todo, se depende mucho de las crisis, de las cuestiones climáticas, de las plagas. Bueno, venimos de 3 años de sequía, ahora exceso hídrico, hay una chicharrita que está atacando el maíz. Bueno, ¿cómo son los graduados o los millennials en este sentido? ¿Lo procesan, lo saben, lo aceptan? Obviamente que la tendencia hoy al fracaso, por más que hay mucha gente que habla que el fracaso es más común fracasar en la vida que triunfar, no sé si todo el mundo está preparado para asumirlo, y hoy en día creo que las generaciones son cada vez más sensibles al fracaso. En mi caso particular, yo estoy siempre vinculado a la parte comercial. La parte comercial todo es número y llegar al número y vender más, y es todo orientado a resultados. Un año cumplí el objetivo y te dicen, bueno, felicitaciones, el año que viene tenemos que vender 20% más. Entonces, como todo el tiempo exigencia, y a veces va a salir las cosas y a veces no. Entonces, además del fracaso, tenés la presión del otro lado también. Que por ahí en lo que es la parte productiva, yo nunca trabajé, pero debe tener su presión también, y más con factores por ahí que no se pueden manejar, que es el tema del clima. Entonces, por ahí debe ser más complejo todavía. Claro, sí, y muchas veces por allí, para algunos significará también un desafío poder ampliar la oferta y diversificar también los sembrados en algunos casos o las actividades, ¿no? A manera de conclusión, ¿qué puntos en común creen que se pueden lograr? En el sentido de, bueno, cada uno debe ceder un poco de las exigencias. Los millennials pretenderán también que por allí se respeten las cuestiones de tiempos, de formas. Hay un punto en común posible, ¿no? Sí, las empresas tienen que tener en claro a dónde van, cuál es su idea de empresa, qué resultados quieren tener, qué necesitan, qué personal y qué recursos necesitan para alcanzar esos resultados. Ir al mercado a buscar ese perfil de personas, hay que trabajar mucho en los procesos de selección. Y después, de ahí en más, es tender puentes, abrir canales de diálogo, es saber que el otro puede tener una necesidad que es diferente a la mía, pero si me genera los resultados, yo puedo ser flexible, que si uno es justo, no necesita ser para todos iguales. Si yo tengo una persona que rinde más y alcanza resultados estando en su casa y funciona a los fines de la empresa, puedo tener una política de trabajo con esa persona, identificar la necesidad de la persona al lado y tratar de armar algo a medida. Obviamente es un trabajo enorme y va mucho en el líder, pero en la medida en que se empiezan a abrir esos canales de diálogo, hay mucho terreno fértil para construir en lo que es los vínculos laborales. Uh-huh. Sí, sumado a lo que dice Larisa, por ahí sería armar un contrato más personalizado para cada perfil, y darle mucha importancia a lo que es el salario emocional, sumado al salario, obviamente, salario de dinero, pero el salario emocional es muy importante, porque ahí ya entra el tema de
los beneficios o bonos o premios por desempeño, que eso también es muy pedido por los millennials, que no quiere decir que sea todo dinero, sino puede ser capacitaciones, viajes. Después de mucho tiempo lo que es el tema de la jornada laboral, si quiere mixto, si quiere todo home office, todo a campo, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después, bueno, con cada uno ver qué necesidades necesita para el tema de capacitarse. Es muy importante también mantenerlos capacitados, porque el millennial nunca se estanca, sino siempre quiere saber algo nuevo o aprender algo más. Claro. Entonces también es muy importante en la empresa brindarles jornadas de capacitación y también la parte de formar equipos, ¿no es cierto? También es muy importante. En las empresas que yo estuve, yo valoraba mucho cuando se hacían encuentros cada 3 o 4 meses, ya sean de capacitación o encuentros donde nos juntábamos toda la empresa. Eso también se valora mucho, ese tipo de encuentros. Y cabe mencionar también la tercera pata, están las empresas, están los futuros trabajadores y también la universidad, ¿no? Como herramienta no solamente de formación en ciencias agrarias, sino también por allí asesorando, haciendo servicios a terceros. Bueno, estamos hablando, de hecho, que esto surge a partir de una maestría, hay una diplomatura también en la que se está trabajando, digamos, la universidad pública también haciendo de nexo, ¿no? Y particularmente en agrarias estamos trabajando en una diplomatura en selección de personal orientada a empresas del sector por las particularidades que tienen, así que eso está en cartera para este año. A ver, nosotros en agrarias es una facultad chica con pocos alumnos y medio que los docentes nos ocupamos o tratamos de acompañar. Los temas de recursos humanos se incluyeron en una ingeniería y en una ingeniería agronómica hace casi 15 años, o sea que se habla de todo esto, se habla con los futuros profesionales, entonces está presente el tema y tratamos de acompañar a los alumnos, incluso desde la asesoría pedagógica hay una parte de armado de CV y demás, que para una carrera que es una ingeniería no es lo más normal tener todas estas cuestiones blandas, pero bueno, creo que es clave porque estamos formando no solo a los futuros trabajadores, empleados, sino a los futuros líderes también de empresas agropecuarias. Nosotros tenemos muchos chicos que son hijos de productores o que entran a la facultad pensando en su emprendimiento vinculado al sector, así que de los dos lados del mostrador tenemos que estar tratando de darles una mano. Les agradezco por visibilizar estas cuestiones que tienen que ver, digamos, con hacer un país en este sentido, en este sector más óptimo, más efectivo y con oportunidades para los trabajadores. Así que muchas gracias, No, gracias Diego, Larisa, por la visita. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 21 aquí en la pantalla de Litus. Gracias.